Se confirmó el asesinato de Antonio Macías, ciudadano colombo-israelí que estaba desaparecido tras el brutal ataque terrorista de Hamás durante un festival de música electrónica en Israel. Israel ordenó la evacuación en 24 horas de más de 1 millón de palestinos del norte de la Franja de Gaza. Un ultimátum que generó preocupación de la ONU, que señaló que podría tener devastadoras consecuencias. Atención, la presidenta de la Comisión Europea y la presidenta del Parlamento Europeo tuvieron que ser llevadas de urgencia a un refugio antiaéreo en Tel Aviv. Se encuentran en Israel reiterando el respaldo de la Unión Europea. Minutos antes habían hecho un recorrido por algunas de las zonas atacadas por el grupo terrorista Hamás. Información de Noticias RCN en minutos en directo. Sigue el drama de colombianos atrapados en Israel y que no han logrado un cupo en los vuelos humanitarios. Crece el temor por los constantes bombardeos que persisten en la zona. Hoy se espera que llegue a Colombia el segundo grupo de colombianos repatriados. A 2 meses y medio de terminar su mandato, renunció Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena. Dice abiertamente que deja el cargo para hacerles campaña a los candidatos de su movimiento político. Se agrava la situación en la vía Barranca-Bermeja-Bucaramanga tras el cierre que ya completa 13 días. A esto se suma que desde hoy hasta el próximo lunes, por labores de mantenimiento, no estará habilitada la vía alterna, afectando a transportadores y comunidad de al menos 3 municipios. Conocimos en exclusiva cómo operaba la red delincuencial dedicada al gota a gota virtual. La policía encontró el call center desde donde extorsionaban a casi 1.400 personas. Tenemos los mensajes intimidantes que hacían a sus víctimas. Autoridades del Huila lanzan un mensaje de alerta por el bajo nivel del embalse de Betania, lo que pondría en riesgo la producción de 18.000 toneladas de mojarra. Hacen un llamado a operadores para garantizar los niveles de la represa. Esto es Noticias RCN. Pongámonos al día. Comenzamos nuestra emisión de Noticias RCN, es momento de ponernos al día. En un rato les contaremos cómo están las cosas en las regiones y, por supuesto, seguimos en Barranquilla, donde ayer volvió a jugar nuestra selección Colombia. Bienvenidos todos y mucha atención porque fue asesinado Antonio Macías, otro de los colombianos que se encontraba en Israel y cuya suerte se desconocía. La familia Macías nos confirmó que ya recibió la notificación oficial. Recuerden que Antonio era la pareja de Ivonne Rubio, la otra colombiana asesinada allí. Aquí les ponemos la noticia en contexto. La guerra entre Israel y Hamás continúa dejando historias bajo las ruinas. Esta vez la de un amor que llegó a su fin por la barbarie de un grupo terrorista. A pesar de que aún habían esperanzas de que Antonio Macías, pareja de la colombiana asesinada por Hamás, Ivonne Rubio, estuviera con vida, hoy se desvanecieron por completo. El ejército israelí confirmó a los familiares de Macías que este colombiano también fue asesinado por Hamás. Pero el drama aún no termina. Ivonne y Antonio dejan 2 menores de edad huérfanos, un niño de 4 años y una niña de 6, quienes hasta el último momento mantuvieron la esperanza de recuperar al menos a uno de sus padres. Se le diga a la niña, mami, estamos esperando que le encuentren a papi. Deseamos de que lo encuentren y que esté bien. Antonio e Ivonne estaban en el Trade of Nova en Israel para celebrar su unión, pero los misiles y los bombardeos daban inicio a la peor pesadilla para estos 2 colombianos. A pesar de que la pareja logró refugiarse y comunicarse con sus familiares, el horror y violencia de los extremistas acabaron con su vida. Quiero buscarte, mi amor. Justo cuando se cumplen 7 días de guerra, Israel dio luces de lo que podría ser una nueva etapa de la contraofensiva. Ordenó a más de 1 millón de palestinos que viven en la Franja de Gaza a abandonar sus hogares y evacuar hacia el sur del territorio. Una medida que podría anular, por supuesto, la ONU por considerarla que tiene consecuencias devastadoras. En automóviles, motos o a pie.
Así evacúan cientos de palestinos el norte de la Franja de Gaza tras la orden emitida por las fuerzas de seguridad israelíes de abandonar la zona y dirigirse al sur del territorio. Como este volante en árabe que sostiene esta mujer, cayeron millones para pedir a la población que por su propia seguridad y protección debían salir de sus casas de inmediato. En un inicio dieron un plazo de 24 horas y más tarde admitieron que la evacuación tomaría tiempo. Les pasó a nuestros abuelos en el pasado, nos está pasando ahora y nos vemos obligados a salir. El grupo terrorista Hamás rechazó la orden y en un comunicado pidió a los palestinos permanecer en sus hogares. ¿Dónde está la gente que nos protege? Ya llegará su turno. La ONU había sido informada de esta medida antes de darla a conocer a la población. Pidió anularla al considerar que podría provocar consecuencias devastadoras y generar una situación calamitosa. Y mucha atención porque las dos máximas autoridades de la Unión Europea tuvieron que ser trasladadas a un refugio antiaéreo mientras realizaban su visita a Tel Aviv, con la que manifestaron su apoyo al pueblo israelí. Andrés Gil, nuestro corresponsal permanente en Madrid, ¿de quiénes se tratan y detalles de esta información, por favor? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Se trata de la presidenta de la Comisión Europea, la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen, y también de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola. Ambas habían llegado horas antes a Israel con el objetivo de reiterar el respaldo de la Unión Europea. Se había reunido la presidenta de la Comisión Europea minutos antes con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, allí en Tel Aviv, cuando de sorpresa les tomó un bombardeo lanzado por Hamás y de inmediato ellas tuvieron que ser conducidas a un refugio antiaéreo por parte de las autoridades israelíes. Momentos de tensión como el que viven millones de israelíes por estos días en este momento. Por estos días en su país. Aquí quedó registrado ese momento ocurrido hace pocos instantes en Tel Aviv. La presidenta de la Comisión Europea y la presidenta del Parlamento Europeo recorrieron también durante el día de hoy varias de las zonas atacadas por el grupo terrorista Hamás durante esta semana. Vieron la devastación, los estragos que causó este ataque. La presidenta de la Comisión Europea, reunida con el primer ministro Benjamin Netanyahu, reiteró su rechazo al terrorismo. También la presidenta del Parlamento Europeo dijo que es solidaria con las víctimas, que se rechaza al terrorismo, pero que debe haber cuidado para tratar de mitigar los efectos humanitarios que pueda tener la reacción, la contraofensiva por parte de Israel. Al tiempo, la Unión Europea anunciaba desde Bruselas que está intentando poner en marcha una negociación junto con otros países para lograr el establecimiento de un corredor humanitario que permita la salida de civiles desde la Franja de Gaza. Los apoyamos y cuentan con toda nuestra solidaridad. Estoy muy agradecida de que hayan dicho muy claramente, los de Hamás son terroristas, pero tenemos que atender al pueblo palestino en sus necesidades humanitarias. Lo más importante es que el mundo tiene muy claro que Israel es a quien hay que defender e Israel a quien hay que respetar y proteger, y esa es la razón por la que estamos aquí, para demostrarlo. Y así como la Unión Europea refuerza su respaldo a Israel, su respaldo diplomático con la visita de las dos mayores líderes de las instituciones comunitarias europeas, también Estados Unidos se hace presente hoy con más apoyo para Israel, pero en el caso de Estados Unidos no solo es un apoyo diplomático, sino un apoyo militar. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, estuvo de visita hoy también en Israel, en las ciudades de Tel Aviv y en Jerusalén. Se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu y con su homólogo, el ministro de Defensa de Israel. Al término de esas reuniones, el secretario de Defensa, jefe del Pentágono, reiteró que Estados Unidos enviará el armamento, la munición, el recurso en inteligencia y todo lo que sea necesario para que Israel lleve adelante su contraofensiva y la defensa de su territorio ante los ataques de Hamás. De hecho, ya está apostado desde esta semana el portaaviones Gerald Ford, el más grande buque de guerra del mundo de la Armada de Estados Unidos, frente a las costas de Israel en respaldo a las fuerzas de defensa israelíes que están ya adelantando una operación de contraofensiva sobre las fuerzas de Hamás en la Franja de Gaza. Estados Unidos refuerza entonces su apoyo militar, la Unión Europea refuerza su apoyo diplomático para Israel en estos momentos de crisis. Información en directo desde Europa. Una feliz tarde para todos. Un abrazo.
Andrés, muchas gracias. Y miren ustedes, un llamado para evitar más muertes de civiles hizo hoy el secretario de Estado de Estados Unidos. En medio de la guerra, Anthony Blinken realiza una visita a Medio Oriente en donde se reunió con el rey de Jordania, el rey Abdullah, y también con el presidente de la Autoridad Palestina. Desde Qatar anunció que discutió con el primer ministro qatarí sobre cómo evitar que algunos actores agraven aún más el conflicto que se vive en este momento. Y la guerra también impacta al gremio del periodismo. La agencia internacional de noticias Reuters informó la muerte de uno de sus camarógrafos. Se trata de Issam Abdallah, quien era parte del equipo desplegado en el sur del Líbano. Estaba proporcionando una señal en directo para la agencia. Mientras tanto, sigue el drama para miles de colombianos que todavía no han podido regresar a Colombia. Miren, Sara Arciniegas nos relató la dureza de la guerra mientras reciben un ataque. Uno nunca se imaginaría esto, ni siquiera en la peor película de terror. Y son malas noticias por todas partes. O sea, todo el mundo está viendo algo. Todo el mundo tiene un familiar desaparecido, un amigo desaparecido. Así se resumen 7 días de una guerra sin precedentes. Sara Arciniegas hace parte de los colombianos que aún están atrapados en Israel. Me siento exhausta, yo no puedo dormir bien, estoy ansiosa todo el tiempo, no me puedo concentrarme, entro en una crisis existencial, me pongo a llorar. Sara no ha logrado despertar de esta pesadilla. No logró un cupo en los vuelos humanitarios. Así que bueno, me dijeron hoy que yo había entrado como a una lista para el siguiente vuelo. En medio de su relato se enteró del crimen contra Antonio Macías. Es una noticia muy triste. Ay. En diálogo con Noticias RCN contó que están devastados. Había estado tranquila la noche relativamente y otra vez comenzaron lanzamientos de rockets en el transcurso de la tarde. Pero asegura que en medio del dolor hay esperanza. En medio del dolor la gente aquí quiere ayudar. Pues bueno, y en medio de todo este drama hay pequeñas luces de esperanza, como la llegada a Bogotá del primer vuelo humanitario con 110 colombianos que estaban allá, en la zona de conflicto. Diana Coronado estuvo con ellos, los acompañó y aquí nos trae la historia. A la 1 de la madrugada de este viernes, el Boeing 737 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana aterrizó en Bogotá. A bordo llegaron 110 colombianos que quedaron atrapados en medio de la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas. El saludo desde la pista fue la primera señal de victoria al pisar casa otra vez. Y la oración, el sello del pacto con Dios de traerlos sanos y salvos. La gloria a Dios, gracias por habernos traído con bien a nuestra amada tierra Colombia. Gracias, Padre eterno. Los días de zozobra y angustia terminaron, pero el recuerdo terrible de la pérdida de amigos y conocidos sigue latente. Ivonne es la prima de una amiga mía, entonces como que hemos tenido que vivir no solamente la muerte de ella, sino la muerte de muchas personas, amigos míos, que les mataron amigos, familiares. Es una angustia mayor que la que se vive acá en Colombia, ¿sí? Porque el ataque es con misiles. La misión está cumplida al 50%, aún quedan otros 110 colombianos que ya vienen de regreso. Entre esos, un par de deportistas que tuvieron que pausar su contrato debido a la guerra. Ya por ser tan tarde había como perdido la esperanza de que me incluyeran en este segundo vuelo humanitario, pero al ver esa noticia fue una felicidad impresionante. Atrás quedaron los misiles y los bombardeos. Ya están en su país, ya están en casa. Y es que tras el llamado de Hamas a adelantar una jornada de ira este viernes, la ciudad de Nueva York, donde reside la comunidad judía más grande del mundo fuera del territorio israelí, permanece blindada para evitar cualquier tipo de incidente de seguridad pública. A esta hora avanza un homenaje en esa ciudad a las víctimas del ataque de Hamas. Alejandro, ¿cuál es el ambiente a esta hora?
Inés María, qué gusto saludarte, una buena tarde para todos. Nos conectamos con ustedes desde el interior de la Secretaría General de Naciones Unidas, organismo internacional que ha reafirmado su profunda preocupación por el futuro inmediato de la población civil palestina que está en el norte de Gaza y que por orden de Israel tendrá que evacuar esa región en el transcurso de las próximas 24 horas. Esto mientras paralelamente está en marcha ese evento de solidaridad con Israel. Un momento muy dramático de la comunidad judía neoyorquina que en respaldo de la comunidad internacional ahora mismo está extendiendo un brazo solidario, un mensaje de condolencia con todas las personas, las víctimas de Hamas. También incluso se están dando algunas declaraciones de familiares que tienen ahora mismo sus integrantes de la familia secuestrados por esa milicia palestina. Es en ese contexto también que hay incertidumbre adicional para el transcurso de las próximas horas por una gran jornada de protesta convocada por sectores pro-palestinos en la icónica plazoleta de Times Square. Es este nivel de tensión adicional el que ha llevado a las autoridades neoyorquinas a emprender medidas adicionales de seguridad. I'm here today to say that this is not a time for discourse, context, or debate. We must come together against what we know is evil and pick up the pieces of our Más de shattered 33.000 oficiales integran la policía de la ciudad de Nueva York. Este viernes, todos han tenido que reportarse a trabajar uniformados y listos para entrar en acción. Frente a la masiva jornada de protestas prevista para hoy, el mensaje de las autoridades es claro. Cualquier intento de generar caos será sofocado rápidamente. No solo Times Square, el epicentro de la concentración pro-palestina, está blindada. El patrullaje ha sido aumentado en centros educativos, de culto y vecindarios, tanto de las comunidades judías como palestinas. Más allá, según las últimas evaluaciones de inteligencia, no existen amenazas creíbles contra Nueva York. El mensaje clave de parte de las autoridades, tanto del Estado como de la ciudad de Nueva York, para el transcurso de esta jornada es que están ya activados todos los mecanismos de prevención para responder a cualquier tipo de incidente en materia de seguridad pública. Sin embargo, por el momento se reafirma que está descartada cualquier amenaza activa o creíble en contra de la Gran Manzana. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Reportamos en vivo desde la Secretaría General de Naciones Unidas en Nueva York. Buenas tardes. Alejandro, muchas gracias. Volvemos al país. Nos ponemos al día con las noticias de nuestras regiones, porque miren ustedes, gota a gota virtual es un término que parecería nuevo, pero la verdad es que lleva años practicándose en Colombia. Es muy peligroso y además ha afectado a cientos de personas. Las autoridades lograron desarticular una peligrosa banda que se dedicaba a esta práctica. Aquí en Noticias RCN les tenemos un informe especial sobre este tema. Primicia de Noticias RCN. En ese edificio ubicado en la localidad de Chapinero, en Bogotá, funcionaba un call center con más de 300 operadores. Hasta acá no hay nada extraño. Sin embargo, cuando los uniformados de la DIJÍN ingresaron, descubrieron varias irregularidades. Era una empresa criminal que tenía su oficina de recursos humanos, tenía su oficina de reclutamiento, tenían funcionarios o personas que realizaban entrevistas a digamos que potenciales empleados, y trabajaba eso como un call center. A través del descargo de unas aplicaciones, esta estructura contactaba a personas que necesitaban préstamos de dinero, y una vez efectuaban estos préstamos y después de haber recolectado cierta información personal a través de un software malicioso que se incluye en estas aplicaciones, las personas empezaban a ser objeto de usura, donde se les pedían incluso intereses superiores al 60%, 5 o 10 días después de haberlos efectuado. De acuerdo con la investigación de la DIJÍN, esta empresa criminal estafó, extorsionó y amenazó a 1.365 personas a las que les prestó dinero. Desde este call center, los operadores se dedicaban a llamar a las víctimas a cobrarles antes del plazo pactado. Si no pagaban, comenzaban las amenazas. La persona, si había, por ejemplo, pedido un crédito de 1 millón de pesos, pues podía fácilmente terminar pagando hasta 8 o 9 millones de pesos. Incluso tenían categorizados a los empleados. Los recién contratados los denominaban pollitos y los de mayor experiencia extorsionando los llamaban tigres. Ganaban un salario mínimo al mes, pero les daban bonos adicionales si lograban que las víctimas pagaran la extorsión. Se estima que esta empresa criminal movió más de 1 billón de pesos en los últimos 4 años. Ha solicitado la expedición de unas notificaciones azules de personas que están vinculadas y que están
en el exterior. El cerebro de esta empresa criminal es una ciudadana china que vivía en Bogotá hace 7 años. Ella y 8 colombianos más que trabajaban para esta estructura criminal fueron capturados por la policía. Esto no es todo. Conocimos los mensajes intimidantes que ya están en poder de la Fiscalía, y los detalles de esta noticia los tiene nuestro editor judicial, Felipe Quintero. Felipe, adelante, buenas tardes. Hola Jessica, buenas tardes. Tenemos todo el expediente de esta banda de la Fiscalía de Gota a Gota Virtual, de la Dirección Especializada de Delitos Informáticos. En los mensajes se hacían distinto tipo de amenazas, incluso los delincuentes se metían con el círculo familiar de todas estas personas que urgentemente necesitaban dinero rápido y de una manera sin ningún tipo de compromiso bancario. Así que ponga mucho cuidado, señor televidente, porque con un celular podría ser víctima de estas extorsiones. Acá, el expediente y la investigación de esta banda de Gota a Gota Virtual. Te voy a coger a tiros, te voy a mandar en bolsitas. De este calibre eran las amenazas de la primera banda de Gota a Gota Virtual que es capturada en Colombia. Se había convertido en un cáncer para las personas que buscan soluciones express a sus deudas. Noticias RCN conoció el modus operandi y las pruebas contra los 9 capturados de la banda de Gota a Gota, extorsiones y demás, liderada, según la Fiscalía, por 2 ciudadanos chinos. Uno de los artífices de este grupo delictivo organizado, quien fue la persona que inyectó capital en principio de Construir Comundo, donde a partir de aquí con ese dinero semilla empezó a hacer los microcréditos. El ente acusador explicó que la banda mediante aplicaciones móviles ofrecía créditos instantáneos. Sin embargo, las víctimas al bajar la aplicación entraban a una espiral de extorsiones que no paraba. La víctima comienza a recibir llamadas y mensajes donde la amenazan diciendo que si no accede a pagar el dinero que ellos le están exigiendo, procederán a enviar mensajes a sus contactos con su fotografía diciendo que es mala paga, que es ladrona. Lo que efectivamente hicieron. La banda no solamente mandaba mensajes, accedía ilegalmente a los contactos y les mandaba a todos pantallazos ofendiendo y denigrando la imagen de la persona que no tenía otro camino que seguir pagando la extorsión. Tras varias llamadas y mensajes amenazantes, logran doblegar la voluntad de esta víctima, quien nuevamente accede a pagar. Lo siniestro del tema es que en cifras, las 1.365 víctimas de la banda terminaban pagando casi 4 veces lo que habían pedido prestado. Acá un caso. La víctima solicitó en total a estas aplicaciones 4.733.040 pesos y pagó un total de 12.165.888 pesos. ¿Qué hacer para no caer en estas aplicaciones? Cuando instalemos este tipo de aplicaciones no le demos los permisos para que puedan acceder a nuestras imágenes, ubicación GPS o historial de llamadas, porque es ahí en donde sacan los datos sensibles para posteriormente cometer las amenazas o las extorsiones. La Fiscalía les imputó concierto para delinquir, lavado de activos y extorsión, entre otros delitos. Tenemos información de Cartagena, de Neiva y también de Santander, porque casi 2 semanas completa bloqueada la vía Bucaramanga-Barrancabermeja. La comunidad, transportadores y comerciantes están desesperados por las millonarias pérdidas. Eduardo Waldrón tiene más información. Eduardo. Buenas tardes, el panorama es complicado, con palos y azadones, conductores y habitantes tratan de habilitar el paso en el kilómetro 42 de la vía que conduce de Lebrija a Barrancabermeja, la cual se vio afectada por un enorme deslizamiento de tierra. Empresarios del turismo del sector avícola y comunidades dicen no aguantar más y piden a gritos una pronta solución. Este es el informe. Aunque ya se adelantan trabajos para habilitar este importante corredor vial que comunica la capital santandereana con Barrancabermeja, se complica la movilidad durante los próximos 3 días con el cierre de la vía alterna por la vereda Paraguay de Lebrija por obras de mantenimiento. Ya hay maquinaria en el sitio. Se están haciendo algunas obras de drenaje que va a permitir que en cerca de 3 semanas, como lo ha dicho hoy la concesionaria, poder tener de nuevo un paso controlado. Hoy se cumplen 13 días desde que se generó el derrumbe en este sector y en este puente festivo marca una particular preocupación para el turismo. La situación es supremamente delicada. Nosotros semanalmente debemos llevar alrededor de 6.000 toneladas de alimento a cerca de 300 granjas que tenemos en todo ese corredor y también semanalmente salen alrededor de 1.000 toneladas de producto terminado que deben salir a de alguna manera surtir todas las gotas
góndolas, los puntos de venta para llegar al consumidor final. 17.000 pesos voy gastando hasta que este trancón y lo que me falta para llegar a la finca. Las autoridades indicaron que los conductores de vehículos pesados no tendrán restricción y deberán tomar otras vías como la de San Alberto y Zapatoca. Y hay preocupación en el gremio hotelero de Cartagena porque durante esta semana de receso la ocupación no ha superado el 58%, una cifra que está por debajo de lo que se esperaba para la temporada. Tairina, ¿cuáles eran las expectativas de ocupación que se tenían? Hola, muy buenas tardes. Mire, las expectativas que se tenían para esta semana de receso escolar era de una ocupación del 71%. Sin embargo, estas cifras no se han cumplido. Según la Corporación de Turismo y Cotelco, capítulo Cartagena y Bolívar, esta situación podría obedecer al incremento del 19% del IVA en los tiquetes aéreos y también en los servicios turísticos. Sin embargo, ellos se encuentran muy optimistas preparándose para la temporada más alta de turismo aquí en la ciudad de Cartagena, que es la temporada decembrina. Nosotros nos encontramos aquí en las playas de Boca Grande y según los operadores turísticos en otras temporadas, en otros años, esta playa estaría a reventar, pero este año no se ha presentado esta situación, lo que los tiene preocupados porque su economía también se ve afectada. Aunque es evidente que la tendencia que se mantuvo en los últimos años bajó en el 2023, aún las esperanzas están puestas en este fin de semana. Nosotros hicimos unas proyecciones a través de Cotelco Nacional que estaríamos alrededor del 71-72% de ocupación hoteles de Cotelco. Sin embargo, a la fecha estamos con una ocupación entre 56-58% de ocupación, que todavía es que estamos por debajo. Para Cotelco, capítulo Bolívar, la crisis económica que se vive en el país afecta el sector del turismo por el incremento del 19% en el IVA para tiquetes aéreos, servicios turísticos y la alta inflación. Aquí las personas vienen a buscar mucho tema de playa y ha habido pues disponibilidad todos los días, cuando en años anteriores, desde antes de iniciar la semana, ya no hay cupo. Los hoteleros y el sector comercio ya se están preparando para el reto más importante del año, la temporada decembrina. Seguimos teniendo fe como todos los colombianos, esperar que haya una muy buena acogida, que sea un destino no solo Cartagena, sino a nivel nacional, que nos visiten de todos lados. Cartagena y su gente se mantienen optimistas, dándole la bienvenida a todos los turistas. Mire, precisamente la próxima semana se va a realizar aquí en la ciudad de Cartagena el Congreso Hotelero, donde se piensa hablar de todos estos temas y buscar estrategias para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir en la próxima temporada de diciembre. Es toda la información por el momento. Desde Cartagena, Tairina Atencio, Noticias RCN. Tairina, gracias. En peligro se encuentra la producción acuícola del embalse de Betania en el Huila. La alerta surge ante la disminución abrupta en el nivel del embalse en los últimos 4 días. Fedeagua señala que parte del problema se debe a la falta de comunicación con las empresas generadoras de energía que modifican los niveles del agua. César, ¿cuál es el nivel actual de la represa? Hola, muy buenas tardes. Los 40 empresarios piscícolas del embalse de Betania están preocupados y dicen que la situación es grave y delicada. La represa actualmente se encuentra en un 51% en el nivel de sus aguas. Advierten que si baja un punto más, podría colapsar la producción de 18.000 toneladas de mojarra, evaluadas en más o menos 80 millones de dólares. Advierten que necesitan la ayuda del gobierno nacional para salir de la crisis. En máxima alerta se encuentran 40 empresas piscícolas que operan en el embalse de Betania. En las últimas 92 horas, el nivel de la represa ha bajado cerca de 20 metros, afectando la producción de 18.000 toneladas de mojarra. La situación es tan crítica que estamos al borde de perder toda la producción y causar un desastre ambiental. Según Fedeaguas, el agua que surte a Betania depende del embalse de El Quimbo. Actualmente en los cultivos de peces no puede bajar ni un centímetro más el nivel. Adicionalmente, la producción acuícola está aislada. Pues consecuentemente no podemos sacar ni entrar comida ni sacar el pescado como tal. Y la mortalidad, estamos aislados. Según la Secretaría de Agricultura del Huila, la solución está en manos del gobierno nacional. Recordemos que el embalse de Betania es doble propósito y el gobierno colombiano les ha dicho a los piscicultores pueden producir allí, pueden hacer inversiones y en ese sentido tiene que garantizar la producción piscícola. De colapsar la producción se podrían afectar 6.000 empleos directos en el embalse, 20.000 más en zonas de sacrificio, venta y exportación, y las pérdidas alcanzarían los 80 millones de dólares.
Gracias por seguir con nosotros. Renunció Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, a 2 meses y medio de terminar su mandato. Dijo que deja el cargo para hacerle campaña a los candidatos de su movimiento. Luis Fernando, ¿qué se sabe del político? Hola, muy buenas tardes. Bueno, de Carlos Caicedo se sabe que está a la espera de la aceptación de la renuncia por parte del presidente Gustavo Petro. Una renuncia que fue presentada a través de una carta fechada el 11 de octubre y que tiene carácter de irrevocable. Según la misiva, la intención es defender sus ideas y la de su movimiento político. Movimiento que en esta región lleva candidatos a la gobernación de Magdalena a varias alcaldías, entre ellas la de Santa Marta. Pero no es Carlos Caicedo el único mandatario que ha renunciado. También lo hizo Daniel Quintero como alcalde de Medellín. ¿Qué pasará entonces con las investigaciones que se le siguen y qué implicaciones políticas tiene este hecho? Pongámonos al día con la noticia. A Daniel Quintero se le sumó el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. El mandatario departamental dejó su puesto y lo hizo a través de esta carta al presidente Gustavo Petro. Renuncio para defender nuestras ideas políticas, para no darle paso a los de antes, a los que por años saquearon los recursos y bienes públicos de esta ciudad y del departamento. Expertos cuestionan esta nueva práctica de los mandatarios locales. Si hubieran renunciado hace un año, hace 6 meses, podrían llegar a hacer algo de campaña, pero 15 días antes es para hacer una noticia. No es serio, eso no es serio con el electorado y eso no deja un buen mensaje. Pero esto es la copia de una payasada antiética, lo cual lo hace bastante más patético, bastante más triste. En el caso de Caicedo, la Procuraduría abrió una investigación para determinar si incurrió en participación en política. Asimismo, avanzan otros procesos disciplinarios en su contra. Las investigaciones penales y disciplinarias que se hayan originado en su función pública seguirán adelante, así como investigaciones de la misma índole para los funcionarios nominados por ellos. Caicedo renunció a 15 días de los comicios regionales y a 2 meses y medio de entregar su cargo. Hablemos ahora de la reforma pensional. Hay preocupación por los altos costos que tendría la reforma de aprobarse en el Congreso. La advertencia la hace el Comité de Regla Fiscal, órgano que hace parte del gobierno, y también ANIF. Vamos con nuestra editora económica Lidis Ribón. Lidis, ¿qué más les preocupa? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues mire, la principal preocupación y el principal cuestionamiento es precisamente ese aval fiscal que dio el Ministerio de Hacienda a la reforma pensional. ¿Por qué razón? Porque el concepto, aunque lo avala, ahí mismo señala que sí habrá una presión en las finanzas del gobierno a futuro. Y de acuerdo con los analistas, eso podría llevar a que a futuro se generen más impuestos para los colombianos. El aval fiscal que le dio el Ministerio de Hacienda a la reforma pensional fue cuestionado por el Centro de Pensamiento ANIF. Entonces nos dejan como en el aire realmente, porque pues no podemos decir, ¿por qué le están dando el aval fiscal? O sea, debería haber una razón. No, se lo damos porque va a haber ingresos de no sé dónde, o vamos a no sé, pero no. Según los cálculos del Ministerio de Hacienda, cuesta 40% del PIB más en valor presente neto. Según nuestros cálculos, puede costar 50% más. Aseguran que a partir de 2040 se deberán imponer impuestos para sostener el pago de pensiones. No son impuestos que vamos a pagar ni mañana, ni el año entrante, ni en el 25, ni en el 26, sino por allá a partir del 2035-40. Les preocupa el manejo del fondo de ahorro que se creará con la reforma. Por eso es muy importante que se precise en el proyecto de ley, cómo sería la administración de estos recursos y cómo se puede garantizarle a los cotizantes que van a tener mejores rentabilidades. Insisten en que se debe bajar el umbral de cotización en Colpensiones a un salario mínimo. 1:20 p.m. Volvemos con la lamentable noticia sobre el asesinato de Antonio Macías, ciudadano colombo-israelí, quien fue masacrado por el grupo terrorista Hamas y quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado sábado, cuando ocurrió la incursión del grupo armado durante un festival de música electrónica. Su familia confirmó la triste noticia luego de ser informados por el servicio militar. Y en medio de esa trágica noticia se conocen estas desgarradoras imágenes. Miren ustedes. Lo que están viendo es el velorio de Ivonne Rubio, la primera colombiana cuyo asesinato fue confirmado en medio de la sangrienta guerra en Israel. Quienes la lloran son sus familiares y el hombre que ven es su papá, quien hoy lamenta el asesinato de la mujer que deja 2 niños huérfanos, pequeños que ahora deben lidiar además con el asesinato de su papá.
Gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está la movilidad en el inicio del plan éxodo por el puente festivo? Nuestro patrullero Efraín Arce nos cuenta. Don Efra, adelante. ¿Qué tal? Pues a esta hora los estamos saludando desde el helicóptero Bell 407 de la Policía Nacional. Estamos haciendo un recorrido ahora con el inicio del puente festivo y nos acompaña el coronel Oscar Lamprea, comandante de Tránsito y Transporte. Coronel, buenas tardes. ¿Cómo se espera que sea el movimiento vehicular el día de hoy? Bueno, tenemos una proyección de aproximadamente 5.500.000 vehículos que van a estar movilizándose sobre todo el territorio nacional. Tenemos más de 5.000 hombres de la Policía Nacional quienes vamos a estar acompañando a todos los viajeros en las vías del territorio. Coronel, ¿qué recomendaciones hay para los viajeros para tener un puente festivo seguro? Bueno, que planeen su viaje con anticipación, acaten la normatividad de tránsito, de igual manera utilizar el cinturón de seguridad, no ingerir bebidas embriagantes si va a conducir un vehículo o una motocicleta. También vamos a tener 20 controles sobre las diferentes vías del territorio nacional, en la costa, en el eje cafetero, en los llanos orientales, hacia el sur del país, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Antioquia, donde vamos a estar realizando los diferentes controles en velocidad en cada una de estas vías. Bueno, muchísimas gracias, coronel Oscar Lamprea. De todas maneras, los conductores pueden revisar el estado de las vías llamando al numeral 767 de la Policía Nacional. A todos los viajeros les deseamos que tengan un feliz y seguro viaje. Chao. Seguimos en Medellín hablando con los candidatos a la alcaldía y a la gobernación de Antioquia. Hoy el turno es para Gilberto Tobón, aspirante a la alcaldía, y Mauricio Tobón a la gobernación. Que en Medellín el alcalde nos dejó tirados, por decirlo así, se fue a hacer campaña por otro candidato como usted, que es un candidato más. ¿Qué opina usted? Yo hice un trino que lo han visto hasta ahora 65.000 personas. Dije que eso era una fuga tan espectacular como la de Pablo Escobar. Tenemos aquí el tarjetón para que usted nos señale con quién haría alianzas previo al 29 de octubre o con quién no haría alianzas para llegar a la alcaldía. Puede rayarlo como usted desee. ¿Con quién no haría? ¿Con quién no haría? Con este. Juan Carlos Upegui. Con este tampoco lo haría. Juan Camilo Restrepo. Este ya me lo propuso y le dije que no. Le dijo que no a Rodolfo Correa. Y este es un hombre experto en hacer novelas de ciencia ficción. Medellín va a ser la capital del mundo. Yo le dije, oíste, Las Vegas, porque las prostitutas ya están, no te faltan y no los casinos, que todos son de la mafia. Y es su propuesta de Antioquia Federal. ¿Por qué hace esa propuesta? ¿Es puro impacto mediático o usted de verdad cree que Antioquia debe ser federal? Mira, Luz María, este departamento tributa a Bogotá aproximadamente 27 billones de pesos al año y recibimos 4.8 billones de pesos. Eso es aproximadamente el 15% de ese gran total, es muy poco. Este es el tarjetón de los candidatos a la gobernación. ¿Con quién estaría dispuesto a realizar alianzas? Márquelo con una X si tiene algún... Ninguno. ¿Qué quiere decir? Con ninguno. O sea, acaba de ganar Mauricio Tobón la gobernación. Compañeros, seguimos parchando con los candidatos en Noticias RCN, 3 nuevos aspirantes al Consejo de Bogotá. Por allí tenemos a Josías Fiesco del Partido Centro Democrático, también a Daniel Torres de la Liga de Gobernantes Anticorrupción y por supuesto a Claudia Rodríguez de la Lista Lara. Gracias a los tres por acompañarnos en este espacio de Noticias RCN. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Claudia, hablábamos en la pandemia que el talento en salud era la primera línea para luchar contra el COVID-19, pero eso parece que se nos está olvidando, ¿o cómo es? Usted también viene a defender estos derechos, ¿no? Claro, lo mío es la salud. Vengo a defender los derechos de los bogotanos porque la salud es parte importante y sobre todo la salud oral.
nos están juzgando, nos están mirando, nos están llevando igual que las IPS y los hospitales. Nosotros, los odontólogos, tenemos que luchar por nuestro espacio, por nuestro trabajo en los consultorios privados. Bueno, veo que acá usted viene a defender a su gremio también. Pasemos a Daniel Torres. Daniel, una papa caliente se volvió todo el tema de regular o no las plataformas para movilizarse, las plataformas de transporte. ¿Ustedes qué es lo que están proponiendo a través de la Liga de Gobernantes y cómo se va a impulsar desde el Consejo? Gracias, Oscar. La Liga de Gobernantes Anticorrupción de Rodolfo Hernández va a liderar esta propuesta de legalizar las plataformas digitales de transporte para ayudar a todas las familias que hoy en día están viviendo, que son más o menos 120.000 familias que hoy en día viven de este medio de trabajo. Lo vamos a hacer con una consulta popular para que la gente decida si quieren o no legalizar este trabajo que hoy en día es perseguido por la policía y que muchas veces le quita la posibilidad a la policía de estar pendiente de otras cosas para estar persiguiendo a esta gente que trabaja honestamente en Bogotá. Muy bien, pues que sea la gente que lo decida según esa propuesta, si prefiere Uber o si prefiere taxi, como se ha debatido durante los últimos años. Pasemos a Josías Fiesco. Josías, usted ha sido un abanderado por la seguridad en Bogotá. Ya lo vimos aquí en una pasada campaña hablando de lo mismo y es la seguridad. Parece que las cosas no han cambiado mucho, pero ¿cuál es esa propuesta suya? Votar por el 20 del Centro Democrático es para recuperar los parques para las familias, no para los expendedores de drogas. En Bogotá hay 5.230 parques, que son el dolor de cabeza para miles de madres cabeza de familia, miles de vecinos que tienen que aguantar como el consumo de drogas, la inseguridad. Hoy los dos focos de inseguridad en Bogotá son el transporte público y los parques, de manera que aquí no pueden terminar continuando los parques en manos de lo que llama Claudia López los muchachos de su corazón, ni Gustavo Petro, los gestores de paz, porque es para la ciudadanía la delincuencia, la criminalidad pura y dura que no puede continuar. Más candidatos o más propuestas aquí en Noticias RCN. Gracias a los tres por acompañarnos. Ustedes tienen mucho más en estudio. Regresamos, 1:53 p.m, momento para irnos en bici con los aspirantes a la alcaldía de Bogotá. Hoy el candidato Diego Molano le contó a Esteban Pérez cómo va a robustecer los sistemas de vigilancia que hoy tiene la ciudad. De este y otros temas conversaron. ...256 cicloparqueaderos con más de 62.000 cupos componen la red de espacios exclusivos para dejar de manera segura las bicicletas en Bogotá. Bienvenidos, esto es En Bici Electoral RCN. Hoy con el candidato Diego Molano del movimiento Reconstruyamos Bogotá, en coalición con Salvación Nacional. Señor Diego Molano, candidato a la alcaldía de Bogotá, ¿cómo está? ¿Cómo le Qué digo? bueno ¿Qué que esté cuenta? por aquí en Bici Electoral RCN, gracias. Aquí estamos listos para Bici Electoral, ¿cómo va usted? Muy bien. Oiga, y al lado del sistema de bicicletas compartidas de Bogotá. Sí, esto de Tenbici es una buena idea. Bogotá se merecía un sistema público de bicicletas compartidas. La ciudad lo necesitaba hace muchos años, se demoraron en implementarlo, pero bueno, es bueno que ya exista. Problema, queja de los ciudadanos, un poco caro. Vamos a hablar de todo esto y mucho más, así que lo invito a que empecemos a pedalear. ¿Te parece? Listo, pedaleemos. Vamos, dele. Bueno, hagámosle pues. ¿Sí monta bicicleta? Yo montaba bicicleta mucho más, la verdad, cuando estaba de concejal. Y yo impulsé un tema de movilidad eléctrica. Entonces tenía bicicleta eléctrica, la utilizaba mucho, la bicicleta eléctrica. La verdad, después de que me entré al ministerio, fue mucho más difícil el tema de la bicicleta. Capital mundial de la bicicleta, pero con un tema muy difícil, que es el tema de la seguridad. Lo que necesitamos es que por las ciclorrutas especialmente haya una policía metropolitana que nosotros hemos denominado de la movilidad. Protegería a quienes vayan en el Transmilenio, con uniformados o no uniformados, encubiertos para proteger frente al acoso. Y en las ciclorrutas, unas ciclorrutas que estén protegidas con unas cámaras que hagan seguimiento, que estén comunicados con un centro de comando y control para saber qué pasó e inclusive tengan factores disuasivos con parlantes, con botones de pánico
que haya capacidad de reacción rápida, equipos móviles. Esto es una policía de 3.000 personas que vinculamos específicamente para proteger la movilidad de los bogotanos. Parte de la renovación tecnológica que tenemos que hacer es que las cámaras sean renovadas, tengan inteligencia artificial, garanticen la identificación facial, pero además que tengan datos que permiten hacer predicciones. Eso ya está funcionando en todas las ciudades del mundo. ¿Está de acuerdo usted con esos bicicarriles? ¿Los va a quitar? ¿Qué piensa hacer con ellos? Depende de donde estén localizados. El bicicarril que se llevó los 2 carriles de lado y lado es el que más problemas tiene. Pero hay unos que funcionan bien, los que son angosticos, porque por un lado del separador va un carril y por el otro carril, eso no ha afectado tanto el tráfico. ¿El metro qué? Hay que hacer el metro que está contratado. ¿Cómo está? Claro, lo otro es un capricho de Petro. Un capricho que le cuesta a la ciudad 15 billones de pesos más y 10 años más en obras. El tema de qué ha hecho bien y qué ha hecho mal Claudia López. Claudia López se raja en general y en lo que más se raja es en inseguridad. Ella le entregó esta ciudad a los delincuentes de una forma muy grave. Hoy la ciudad está tomada por bandas, está tomada 220 bandas en Bogotá, por el tren de Aragua, por los maracuchos. Una cosa buena, las manzanas de cuidado. Las manzanas de cuidado, los ciudadanos reconocen mucho eso. Yo, por ejemplo, lo que he planteado es, oiga, uno podría subir más población a la bicicleta, mujeres, adultos mayores, si promoviera bicicletas eléctricas. Yo propongo hacer bicicletas eléctricas, promoverlas y financiarlas con la factura de Codesa. Uno de los sueños y las propuestas que tenemos es que Bogotá sea capital de la movilidad eléctrica. Lo que vamos a crear son unas zonas industriales de producción de movilidad eléctrica para que, por ejemplo, aquí se produzcan camiones o especialmente buses eléctricos. Candidato, yo le propongo que nos hagamos en esta esquina y paremos un momentico porque ya lo estoy sintiendo como agotadito. Estamos firmes. Si se promueve el tema de la cultura eléctrica, movilidad eléctrica, pues claramente se necesita una red, por ejemplo, de cargadores eléctricos. Bogotá no las tiene hoy. Pero es que eso está cambiando, porque mire qué tenemos que hacer. Si usted tiene un tema de movilidad eléctrica, pues primero es más sostenible y tiene mejor calidad del aire. Requeriría una nueva aproximación del POT. Que usted cargue el carro en su casa por la noche y pague la factura con Codesa. Ahorita que veníamos por toda esta ciclorruta de la calle 13, de la carrera 13, lidiábamos mucho con los peatones, ¿sí? Tema de cultura ciudadana un poquito ahí también. ¿Sabe qué vamos a hacer? El primer año de gobierno, una reinducción ciudadana, porque los bogotanos se nos olvidó nuestro rol. Una reinducción ciudadana para todos los 8 millones de bogotanos, que sea digital, virtual y reconocimiento a que haga la tarea bien. ¿Le damos un rato más en la bici? Démosle. Vamos. ¿Qué hacer con el tema de la accidentalidad en bicicletas? Conciencia desde cuando uno se convierte en biciusuario. Yo creo que hay que garantizar de que cada persona que compre una bicicleta tiene que hacerlo, y para eso lo que queremos es implementar que desde los parques en Bogotá, esa fue una experiencia que yo vi en Guadalajara. En Guadalajara la misma alcaldía regalaba bicis a los niños y les enseñaba a ser biciusuarios desde pequeños. Yo creo que eso es parte fundamental de lo que en la ciudad se requiere. Lo que a mí sí más me gustaría trabajar es cómo vinculamos en términos de bici a los bicitaxis. Los vamos a organizar en asociaciones y en empresas con rutas asociadas a Transmilenio, de modo que ellos se puedan formalizar y le financiamos un bicitaxi eléctrico. Hay varios modelos. Candidato, ¿con quién se ve en una posible segunda vuelta? Con Gustavo Bolívar, porque el gobierno Petro va a hacer lo que sea para tratar de poner alcalde. Parquémonos acá para despedir esta entrevista, ¿le parece? ¿Cuál va a ser ese mensaje si Diego Molano llega a la alcaldía de Bogotá? Vamos a defenderlos para que puedan salir a una ciclorruta sin miedo, sin estar en la preocupación de que lo van a robar, atracar y que no va a llegar a su casa, sin que se sienta que lo pueden acuchillar
para quitarle la bicicleta y lo dejen ahí tirado, sino por el contrario, vamos a proteger esa ciclorruta y vamos a capturar a los delincuentes y esas mafias. Candidato Diego Molano, gracias por estar en Eficiencia Electoral, gracias por su tiempo. No, muchas gracias. Un saludo especial. Gracias por seguir con nosotros. La FM sigue con los debates en vivo con los candidatos a la alcaldía. Hoy el turno es para los aspirantes a la de Cartagena. La FM es una empresa de la organización propietaria del canal RCN. De una hora en vivo a través de la FM y sus redes sociales permitió que los candidatos expusieran sus propuestas y debatieran las de sus contendores sobre temas que preocupan a los cartageneros. Está estancada la ciudad en materia de infraestructura vial. ¿Qué va a hacer su alcaldía para solucionarle este problema a los cartageneros? Al debate fueron invitados los 4 candidatos a la alcaldía de Cartagena que figuran con más alto porcentaje en la intención de voto de acuerdo a la última encuesta. Sin embargo, solo 3 aspirantes al cargo se presentaron ante los micrófonos de la FM. Puente que conecte Tierrabomba con Cartagena, ¿se construirá sí o no? Doctor García. Sí lo construiremos con los recursos que no vienen pagando los terratenientes de Tierrabomba. Ferry es lo que tiene que tener Tierrabomba. No podemos tener un puente que complique mucho más la movilidad y le complique la vida a Boca Grande enormemente. Candidato Dumec. Antes de un puente, Tierrabomba necesita agua. Le pondremos el agua potable a Tierrabomba, que es una deuda histórica. Con esta visita a Cartagena finalizó el recorrido de debates la FM por el país. Ahora los electores tendrán el compromiso de votar a conciencia. Invitación para que se conecte con la segunda temporada de 32 Regionalmente Nuestro, un programa que nos acerca con los atractivos culturales de nuestro país. Este fin de semana, junto a la Federación Nacional de Departamentos y nuestra Tele Internacional, Liche Durán e Iván Marín viajarán al departamento del Magdalena. Bienvenidos a 32 Regionalmente Nuestro en un nuevo capítulo de esta su segunda temporada. Yo soy Iván Marín y hoy los saludo desde un lugar lleno de historia, de magia, de fantasía. Un lugar al que muchos conocen como la Tierra del Olvido, otros simplemente como Macondo. Hoy les voy a enseñar qué hacer, qué saber y qué probar desde Magdalena. ¡Bienvenidos! Magdalena es un departamento ideal para apreciar los bellos paisajes, bailar con su folclore y probar su deliciosa gastronomía. Ahora vamos a degustar un mix de mariscos slide. 32 Regionalmente Nuestro es un producto de la Federación Nacional de Departamentos y nuestra Tele Internacional para conectarnos con nuestras regiones. Conozca este y más capítulos los sábados y domingos a las 10:30 de la mañana, hora Colombia.